Bueno, sí, he estado desde el 2001 que egresé de la Facultad de Ingeniería metido en temas de proyectos, en temas de gestión. Puedo decir que conozco la parte tradicional, aquello que se manejaba en el 2001. Después, por el 2010, como que me actualicé en temas relacionados a administración, con la maestría. En el 2013 saqué la certificación en PMI, que me ayudó muchísimo en los encargos que he tenido. Y últimamente, del año pasado, estoy bastante enfocado en lo que es Agile, la era ágil. Entonces, entiendo que como ingenieros civiles, muchos de ustedes relacionados con ello, eh, están bastante interesados porque lo que vamos a hablar ahora es una nueva forma de trabajar. Pero yo quiero dejar por sentado algo muy, muy importante y tal vez se relaciona con la conferencia anterior, que más allá de la metodología, de la forma de trabajo, creo que lo que nos marca como ingenieros, como profesionales, es la base, es el trato a la persona. ¿Ok? Entonces eso como que lo adelanto como una conclusión y vamos a ver si formas quizás más eficientes para ciertos proyectos, cómo manejarlos, cómo obtener resultados, cómo relacionarlos, pero también relacionándolo, por supuesto, con temas de liderazgo, con temas de los que les decía que es el trato a la persona. Eso es fundamental. Mi propósito, se lo digo a mis alumnos en la universidad y por supuesto lo transmito también con ustedes, es darle poder en forma de conocimiento a aquellas experiencias que yo he tenido, lo que yo he estudiado, lo que yo voy leyendo. Entonces he tratado con mucho cariño de plasmarlo en esta presentación y ojalá que les resulte de utilidad. Los que ya conocen un poco de Scrum, del tema Agile, ojalá que sea un buen complemento y para los que no conocen, ojalá que sea el punto de partida de algo muy grande. Muy bien, vamos a comenzar entonces un poco definiendo lo que es Agile, lo que es Scrum. Ojo, son cosas diferentes, muy relacionadas por supuesto, pero diferentes. Vamos a ver por qué. Al final de la sesión, ojalá que se entienda y nada, los que necesiten levantar la mano, dejar algo por ahí, yo estoy abierto a contestar durante la ponencia o al final de la ponencia. Vamos a partir de algo, de un concepto muy relacionado a lo que es la administración o lo que es la ingeniería industrial. Se trata de las formas de trabajo. ¿Sí? Se trata de cómo, ya fíjense, hace más de 100 años se trabajaba. Lo que hacía este señor Henry Ford, lo que hacía Frederick Taylor, dicho de manera simple, era el primer ingeniero industrial, era que se preocupaba mucho en la industria por minimizar desperdicios, por la estandarización, por la industrialización. El error era malo, ¿ok? Llegó Peter Drucker, ya hace unos 50 años que empezó con esta tendencia, y sumado a lo que decía Taylor y Ford, es que le dice, mira, vamos a darle valor al conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento bien usado, estar bien informado, te resulta en mejores decisiones. Sumado a ello, la parte humana empezó a ser valorada también y la parte logística, el JIT, el Just in Time, la parte logística, hace 50 años, especialmente con los americanos y los japoneses, empezó a darse mucha fuerza en el mundo. ¿Qué pasa a partir del 2000? A partir del 2000 empieza una revolución, sumado otra vez a lo que hace Ford, Taylor, Drucker, Toyota, en su momento con Japón, se suma Apple, Google, Amazon, Tesla, y empiezan a probar nuevas formas de hacer las cosas, porque algunas cosas no salían, y no eran pocas cosas las que no salían. La probabilidad de éxito de un proyecto en cuanto a tiempo, costo, en cuanto a alcance, era bastante baja. O sea, 30%, 35 proyectos de los que hacían solamente llegaban a ser exitosos. Entonces se preguntaron, algo pasa aquí, así que vamos a probar nuevas cosas. Y es donde aquí, subrayen esto por favor, empieza a llegar a la industria, empieza a llegar a la empresa lo que nosotros hemos estudiado en secundaria tal vez. Empieza a llegar el método científico. Ese método científico que habla de probar, que habla de observar, de hipótesis, de revalidar cosas. Entonces, es así que surgen nuevas formas de hacer las cosas y había un campo, en especial un campo donde las cosas no iban bien. Y es un campo, una disciplina que aprendió mucho
de otras disciplinas, y creo que en especial aprendió de la ingeniería civil. Estoy hablando de la ingeniería de software, y es por eso que la ingeniería de software se habla con algunos términos que utilizan también los ingenieros civiles. El diseño de una base de datos, se habla de la estructura del sistema, se habla de la construcción del software. Entonces, como los ingenieros de software no les salían bien las cosas en base a un planteamiento clásico, tipo cascada, vamos a ver a qué me refiero, entonces empezaron a probar otras cosas y empezaron en particular a darle mucho más poder de decisión a las personas, a los equipos de trabajo. Los proyectos de por sí vienen a ayudarnos en diferentes industrias por la simplicidad de la definición del PMI, que la vemos ahí en naranja. Un proyecto puede ser algo que puedo estar utilizando para armar la fiesta de Navidad, puedo estar utilizando para lanzar un cohete a la luna, puedo estar utilizando para los Juegos Panamericanos. Entonces, la simplicidad nos lleva a definirlo también de otra manera simple. Y recogido del PMI, nosotros podemos decir que la administración de un proyecto es la administración de dos grandes elementos. Ojo con ello, los recursos y las personas. Dicho esto, yo quiero pasar a hacer alguna pregunta. Yo digo, ¿qué tiene que ver la milicia? ¿Qué tiene que ver el Circo del Sol canadiense? ¿Y qué tiene que ver el rover Curiosity, uno de los 9 robots que están ya andando por Marte? Yo lo puedo definir así. La parte común de estos tres casos, podemos decir, es el orden. Lo que nos agrega la dirección de proyectos desde un enfoque tradicional o un enfoque ágil es orden. Y ese orden es el que nos hace hacer las cosas mejor, llegar a tiempo, ser más eficientes y lograr resultados. Fíjense en este número. Identifiquen del 1 hasta el 100 y de manera correlativa, es decir, no se pueden saltar del 1 al 3 o del 3 al 10, los números. Vayan del 1, 2, busquen el 3, el 4, el 5. Ok, yo les doy una ayuda por aquí. Entonces, estamos hablando de, si queremos tener un paralelo con un sistema que está desordenado, con un sistema que es complejo, con un sistema que puede llegar al caos. ¿Cuánto tiempo te demorará? Cuando hago este ejercicio en un minuto, las personas pueden llegar más o menos a 35 o hasta el número 36. Alguna vez llegó alguien al 40. Se los pongo de esta manera. Ahora, el mismo ejercicio. En un minuto, empiecen a encontrar los números de manera correlativa. Es mucho más fácil, porque ya están organizados, en este caso, por decenas. Pero si los ponemos de esta manera, ¿ok? Si los ponemos de esta manera, entonces, un minuto va a ser más que suficiente para encontrar todos los números. Podemos decir que así es como trabajan las personas ordenadas, y la primera imagen, hace 2 imágenes atrás, es cuando estás en un caos, cuando no tienes una definición de qué hacer. Y no es raro. A ver, cuando entré a trabajar por primera vez, muchas cosas de la universidad no las podía aplicar directamente, pero tenía que buscar a la misma, tenía que buscar el manual, y en el manual de funciones no te decía exactamente lo que tenías que hacer, así que tenías que buscar tu estilo de trabajo. Tenías que ver la forma de resolver un problema, la forma de entregar un informe a tiempo, la forma de, estuve en logística, de abastecer una tienda tipo Saga para la campaña de Navidad y buscar la manera de qué hacerlo. Entonces, por allá por el año 2000, como que las herramientas que te brindaba la universidad te servían, pero necesitabas mucho criterio. Y yo le puedo decir mucho sentido común para hacer las cosas. Alguna vez un profesor en la maestría me decía, o nos decía a los alumnos, no es que los extranjeros como los japoneses o los alemanes o los gringos sean más inteligentes que nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen 2 cosas que hacen mejor que nosotros, es verdad. La primera es que cumplen las reglas, es decir, si ven un semáforo en rojo, no pasan, ¿sí? Y la segunda es que son organizados. Así que lo que vino a traer el PMI, y ahorita se complementa,
y yo digo se complementa bastante bien con lo que es las metodologías ágiles, las filosofías ágiles también llamadas, es precisamente el orden para que hagas más en menos tiempo y lo hagas bien. Dicho esto, hay dos tipos grandes de proyectos, dos clasificaciones grandes. Están los proyectos tradicionales, cascada, waterfall, o están los proyectos ágiles. Esta es una pregunta de cajón. Esta es la pregunta que tienes que hacerte al inicio de tu proyecto. Sea tu proyecto una tesis, sea tu proyecto una vivienda, sea tu proyecto un software, sea tu proyecto un edificio, un puente, no lo sé. Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué tipo de proyecto estoy? ¿En qué tipo de proyecto estoy? ¿Estoy en un proyecto tradicional o estoy en un proyecto ágil? ¿Por qué? Porque para los proyectos tradicionales funciona lo que te dice el PMI. Para los proyectos tradicionales, para aquellos donde tú conoces el requerimiento, para aquellos donde el cliente sabe bien lo que quiere y además tiene las herramientas y el conocimiento para poder realizarlo, es donde aplicas PMI. Si no conoces PMI, vamos a hacer una pequeña introducción de aquí. Creo que también ha habido una charla seguramente estupenda de PMI durante el Congreso, pero defines alcance, defines tiempo, defines tu cronograma, defines tus costos, defines las 10 áreas de conocimiento, tienes tu plan de proyecto y avanzas. Tienes un cronograma colgado en la pared o dentro de tu software Primavera o de tu proyecto, donde vas siguiéndolo semana a semana y seguramente se va a ir cumpliendo y vas a ir ajustando cosas y hay una persona metida en el cronograma realizando los ajustes pertinentes. Entonces, ahí es donde funciona el PMI y funciona muy bien. Y a mí me ha funcionado muy bien en más de media docena de proyectos donde he estado. El otro, el tipo de proyecto ágil, es un proyecto que se saluda con incertidumbre. Es un proyecto complejo, así se le define. Es un proyecto donde está a punto de llegar el caos. ¿Por qué? Porque el cliente a veces no sabe lo que quiere y porque los requerimientos, el cambio del alcance, puede llegar en cualquier momento, donde tú no tienes las herramientas a la mano y donde tienes que ir aprendiendo poco a poco y ir conociendo la capacidad, llamada también la velocidad de tu equipo, para empezar a dar entregas en poco tiempo. Y poco tiempo lo defino como una semana, 2 semanas, 3 o un mes. Entonces, ahí es donde entran los proyectos ágiles. Ahí es donde aquello que viene tomando mucha fuerza en forma de ola está abarcando muchas disciplinas, especialmente la disciplina del software, donde comenzó, pasa a ser temas de servicios, pasan a los bancos como el BBVA, sin hacer propaganda, están utilizando 100% ágil. Saga Falabella, de donde yo vengo y donde trabajé más de 8 años, Ripley ya no tiene en su staff, en sus oficinas, oficinas donde hay paredes, ¿cierto? Tú entrabas antes a las oficinas de Saga y había, no sé, 100 oficinas separadas por drywall en muchas paredes o simplemente separadas de alguna manera. Ahora no. Ahora, fuera las paredes, todo plano, una mesa larga donde a tu costado puede trabajar el jefe de logística con el gerente comercial. Esa es la manera de trabajar ágil y ese es el, digamos, cumpliéndolo al 100%, ¿ok? Donde sí tengo que decir que la ingeniería civil de por sí, y ya seguramente de siglos, y ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo, es que ya trae mucha estandarización y mucha normativa. Entonces entra la pregunta, ¿es útil utilizar metodologías ágiles dentro de lo que es la ingeniería civil? Si es que la ingeniería civil está, digamos, tan normada y hay tantos proveedores y hay tantas soluciones en el mercado donde puedes utilizar a la mano, pues lo que están haciendo es algo mixto. Vamos a hablar de eso. Lo que están haciendo dentro de proyectos de ingeniería civil, por lo menos de los que yo conozco, son temas mixtos, donde combinas temas de PMI tradicionales y temas ágiles. Aquí vemos un ejemplo de cómo se maneja un proyecto en cascada, ¿sí? Y un proyecto ágil. Un proyecto en cascada, si lo llevo a un proyecto tradicional, por ejemplo, diseño, analizo, construyo, pruebo, entrego, se va haciendo todo programado y esta línea puede durar pues un año, 8 meses, un par de años. Un proyecto ágil, no. Cada interacción
puede durar 2 semanas, 3 semanas, y se van dando entregables poco a poco. La idea de esta conferencia es que entiendan lo que es un proyecto ágil y lo comparen con un proyecto tradicional, como puede ser un proyecto en cascada. Vamos a ver un ejemplo y bastante rápido. O sea, díganme, por favor, ¿qué necesito para construir un centro de cómputo dentro de un instituto, dentro de una universidad desde cero? ¿Qué puedo necesitar y cuáles son los grandes elementos que yo puedo utilizar para construir un centro de cómputo desde cero? Planos, ¿sí? ¿Qué más? Materiales, ok. No tengo nada, no tengo nada. Después de los planos, ¿en qué puedo pensar? Licencias, tipo de suelo, estudio de suelo, ok. ¿Qué más? Es un centro de cómputo que necesito computadoras, ok. Entonces, requerimientos. Vamos a ponerlo de esta manera. Necesito planos. Necesito las laptops, si es que son computadoras. Necesito pensar en el sistema eléctrico. Necesito pensar en aire acondicionado, si es que lo va a tener, o ventiladores. Necesito pensar en el mueble, en los muebles. Necesito pensar, no sé, en la computadora, en la compu del profe, en la pizarra, ¿sí? En la obra civil, etc. Ok, ¿cómo se traduce todo esto dentro eh, de, una, de un proyecto tradicional? Yo hago una lista de requerimientos y estoy seguro con tantas personas relacionadas a la ingeniería civil en esta ponencia, seguramente no nos equivocaremos en casi nada y los requerimientos estarán muy completos. Okay. Escuché a mi cliente para saber qué es lo que quiere. Hago una lista de requerimientos, sigo dándoles requerimientos y estos requerimientos yo los voy a organizar. Y estos requerimientos yo los voy a organizar y puedo organizarlos de esta manera, en 5 grandes grupos. Tengo la obra civil, tengo la iluminación, la tecnología, la climatización y tengo todo el tema del mobiliario. ¿Ok? Dentro de estos empiezo a lanzar pues, diferentes paquetes, diferentes elementos, diferentes requisitos y voy construyendo lo que se le llama la estructura de descomposición del trabajo. Voy construyendo mi EDT. Y es así como se hacen los proyectos, y es así como yo empiezo a hacer mis proyectos. Me siento con el cliente y lo escucho, me siento con mi equipo de trabajo y lo escucho. Voy y no solamente hablo con mi cliente, que puede ser el decano de la facultad, sino también hablo con los usuarios, con los profesores. Hablo con los alumnos para saber qué otros requerimientos puedo agregar. Estoy levantando requerimientos. Soy como el genio de la lámpara que le dice a Aladino cuáles son tus 3 grandes deseos. ¿Sí? Definidos los requerimientos, yo preparo mi EDT. No vean todavía la primera columna, vean las 5 otras columnas, entonces tengo mi trabajo, tengo mi checklist. Ojo que tengo que definir bien mi trabajo, solamente hago este hincapié. Si a mí me piden computadora, será un presupuesto más. Tengo que saber si, si mi proyecto va a incluir las computadoras y los software y otras cosas o no. Entonces, esas son cosas que donde yo preparo mi EDT y voy en busca del cliente para que lo revise. La primera columna es importantísima, porque si bien es cierto, estos entregables que están en negro, estos 5 entregables que están en negro, la suma de estos 5 me van a dar mi centro de cómputo, suman el 100%. La primera columna es la gestión, todo lo que yo realizo para poder conseguir a mi equipo de trabajo, para poder preparar mi Project Charter, para definir mis riesgos, mi plan de comunicación, etc. Entonces, en suma me da mi centro de cómputo. ¿Qué hago cuando tengo esto? Cuando tengo esto paso a hacer, ahora sí, el cronograma de trabajo. Lanzo mi cronograma de trabajo, permítanme compartir la otra pantalla. Aquí está. Y tengo esto. ¿Ok? Entonces, de mi EDT,
Lo tradicional, lo que yo suelo hacer, pegado al PMI, es irme a mi cronograma de trabajo. A cada uno de los paquetes le asigno un costo y lo que sumo es un presupuesto. ¿Sí? Entonces, defino bien mi alcance y estando bien mi alcance, yo puedo lanzar mi cronograma. Y es lo que pasa mucho en las obras civiles. Pero hay fracasos. Y hay fracasos, y aquí hay grandes marcas, millonarias marcas, que sus proyectos, incluso las marcas mismas, las empresas mismas, han tenido que desistir. ¿Y por qué fracasan? Si tienen a los muy buenos asesores, si tienen dinero para hacerlo, si supuestamente son tops en el tema de la gestión, entonces no escucharon al cliente. Y por ahí parte un poco el tema de las metodologías ágiles. Cuando yo estoy hablando de una metodología ágil, estoy hablando de que necesito que el cliente participe activamente, que el cliente sea escuchado, demostrarle al cliente que yo estoy avanzando y tener un feedback pronto para yo poder corregir. Entonces, así como pueden fracasar estas compañías, hay muchos proyectos que se han desarrollado de manera tradicional que han fracasado. Cuando vieron que el impacto, es decir, los millones que se gastaban al año, por ejemplo, en software, no daban resultados, entonces muchos ingenieros de software empezaron a cuestionar cómo estaban desarrollando los software. Y por ahí, por el 2001, empiezan a nacer, no es que empiecen a nacer, se reúnen 17 referentes de la ingeniería del software y redefinen el proceso de desarrollo de software a partir de principios. Y viene el manifiesto ágil. Empezamos a hablar de agilidad entonces. Empezamos a hablar de agilidad y en la segunda parte vamos a entrarnos a Scrum. Una pregunta de cajón. ¿Es una filosofía o es una metodología? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Yo lo veo de esta manera. Piensa en un sacerdote que tiene mucha vocación, que vive el servicio y es digno de tu entera confianza. Ese señor, este sacerdote, vive una filosofía, un estilo. Entonces ya es parte de él. Se levanta, se acuesta, sueña con eso. A eso se le llama una filosofía empresarial. Cuando está tan arraigado, pero tan arraigado, que tus decisiones las tomas considerando la filosofía empresarial, la esencia de tu negocio. La metodología es una especie de trabajo, es un procedimiento, pasos, recomendaciones. Entonces, la agilidad está llegando a las empresas en forma de metodologías, porque las empresas empiezan a probar en algunos proyectos. A veces, seguramente hay algunas que sí invierten muchísimo dinero en aplicar agilidad en toda la empresa, pero generalmente empiezan con algunos proyectos. Estos proyectos, mientras van dando resultado y se va mejorando, es donde empieza la empresa, los directivos, a confiar en esa metodología y poco a poco, y a veces demora un par de años o 3 años, es donde se crea ya la filosofía, donde mi empresa es ágil. ¿Se entiende? Empiezo probando y empieza con una metodología. Si eso funciona, las personas empiezan a acostumbrarse a hacerlo un hábito, ya se vuelve una filosofía. Entonces hay que tener eso bastante en cuenta. Aquí solamente les dejo las definiciones de lo que es una filosofía y lo que es una metodología. Filosofía concentrada en principios y creencias, metodología en procedimientos. Y les dejo un buen ejemplo. Entonces, esto, Walt Disney empezó pensando y convenciendo a muchas personas de su filosofía. Piensa, cree, sueña y atrévete. ¿Sí? La experiencia Walt Disney. Este señor empezó a reclutar gente que estaba convencida de estas cosas y empezaron a probar esto. Con los años, crearon un imperio. Entonces, vamos aquí. Principales conceptos. Vamos a ver 4 conceptos, el último es la agilidad, pero que tienen que ver mucho con la tecnología, con lo que estamos viviendo ahora. Innovación. Cuando modificas elementos existentes, los mejoras, y además, esto es muy importante,
y además su implementación resulta en un éxito, es donde obtienes innovación. No solamente es la novedad que funciona, es la novedad que se vende. Eso es innovación, a eso se le llama innovación. Tengo un buen ejemplo por aquí. Por allá cuando Estados Unidos empezaba a nacer como un imperio, eso fue hace unos 200 años, habían familias, 5 o 6 familias ricas que empezaron a invertir muchísimo dinero, por ejemplo, en Nueva York para las vías férreas, para traer trenes hacia el puerto de Nueva York. Y otra familia, muy famosa incluso en nuestra época, algunos de ustedes lo reconocerán, los Rockefeller, invirtieron mucho dinero en lo que es petróleo para iluminar las ciudades. Entonces, ¿qué hizo uno de los famosos, uno de los grandes líderes o emprendedores de la época, dueño del más del 90% de las vías férreas? Este señor le aumentó el precio a Rockefeller del petróleo, del transporte del petróleo. O sea, si quieres transportar mi petróleo en mis trenes, te va a costar más. ¿Qué hizo Rockefeller? Pues inventó el oleoducto, o utilizó la idea del oleoducto para transportar y ahorrarse todo el dinero que iba a pagarle a Vanderbilt, que es el otro señor, en los trenes. Entonces hizo una innovación. De esas innovaciones, si les pregunto, estoy seguro que me van a lanzar 2 o 3 al toque, porque las tienen a flor de piel. Estamos en la época dorada. Transformación digital, ¿qué es? Es una profunda transformación que aprovecha las tecnologías de información. Y dejo aquí los CDs, y lo dejo a propósito porque el CDs marcaba, no sé, ¿cuánto almacenaba? 512 megas, si es que los conocieron. Ahora es raro incluso ver CDs en casas. Pero ¿cómo empezó el tema tecnológico y cómo fue algo disruptivo, algo que cambia comportamientos? Todo esto empezó con esta imagen. Acá hay un pato, un cargador hidráulico, que está transportando el primer disco duro de la historia, 5 megabytes, transportado en avión, trasladado en camión, 5 megabytes, lo que te cuesta, no sé, una fotografía o un par de fotografías ahora. ¿Y cómo sigue cambiando? ¿Sí? Ustedes lo deben conocer mucho más, Spotify, ¿cierto? Entonces, esa es la transformación disruptiva. Aquello que rompe hábitos, aquello que te cambia el comportamiento. Y acá hay algunos ejemplos, la mayoría conocidos. Netflix dice, la sala de cine más grande no posee cines. Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no posee taxis. Facebook, los propietarios de medios populares no crean contenido, ¿sí? Y así podemos seguir. Me invitaron alguna vez a una fábrica en Paita, aquí en Piura, y el gerente de la fábrica, yo iba con mis alumnos, fuimos a ver, y nos fuimos y empezamos el recorrido por el almacén. En el almacén había un brazo hidráulico, ¿sí?, que ordenaba sacos de harina de pescado. Entonces, harina de trigo, sacos de harina de trigo. Me decía, nos ha costado 1 millón. Eso lo recupero en 7 meses, porque ya no estoy contratando las cuadrillas, y además las cuadrillas de personas a veces te dejaban la parihuela mal armada, los sacos mal armados. Entonces, este brazo hidráulico, y si puedo, debe ser más pequeño, el que voy a mostrar, pero igual lo encontré en Alibaba, ¿sí? A, no sé, 112.000 soles, te costará como 150.000 soles ponerlo acá en Piura e instalarlo otros 50.000 soles. Pero fíjense cómo ya estamos hablando de estas cosas, cómo ya este tipo de innovaciones está cambiando los comportamientos. El brazo lo hacía mucho más rápido. El brazo, con un buen mantenimiento preventivo, no se cansaba y le daba día y noche, ¿sí? Entonces, ese tipo de mejoras, y por poner una muestra, es lo que se está dando ahora. Un concepto, el Lean, y viene también utilizándose en construcción, como construcción Lean. ¿De dónde viene? Esto viene de Japón, específicamente de la fábrica de Toyota. Entonces, esto se enfoca no solamente en eliminar desperdicios, está enfocado en esos 7 puntos que están acá. Se preocupa por la sobreproducción, por los tiempos de espera, transporte, el tema logístico. Los japoneses empezaron a ser muy eficientes en el tema logístico. Los japoneses se preocuparon muchísimo por el producto,
¿sí? Por dar un producto de calidad. Y las lecciones que nos dieron los japoneses se utilizó en muchas cosas. Se utilizó para enseñarnos dentro de la administración, dentro de la ingeniería industrial, muchos conceptos. Pero hay un giro con la agilidad, y me provoca decirlo ahora. El giro es que ya no te preocupas por el producto. Te preocupas por tu cliente, te preocupas por la persona y vas más allá. Te preocupas por humanizarlo, por conocer sus necesidades para trabajar junto a él. Ese es el centro de la agilidad. Cuando más allá de la persona ves sus necesidades, cuando haces participar al cliente, cuando tu equipo está preparado, cuando tu equipo está motivado y tienes líderes entre ellos. Entonces es donde funciona este aspecto de agilidad. Y traigo Lean porque de Lean vienen otras cosas. Y me quedo aquí un ratito. ¿Cómo llega Japón después de la Segunda Guerra Mundial destruido, con 2 bombas atómicas encima, a surgir en 20 años o en 25 años? Paradójicamente, fue porque los estadounidenses los ayudaron. Los estadounidenses mandaron, de manera política, el gobierno mandó a Japón gurús, personas que se convirtieron en gurús en temas de calidad. El tercero es japonés, pero los otros señores, Denning, Yuran, Crosby, empezaron a impulsar la tecnología y las industrias japonesas hasta llevarlas hasta ser el tercer o cuarto país en PBI del mundo, económicamente más fuerte del mundo. Entonces, alimentaron de conocimientos y, por supuesto, Estados Unidos recogió también mucho de ellos. Por ahí no le fue bien en el tema de los autos, donde Toyota arrasó, pero en muchas otras cosas aprendieron juntos. Vamos a hablar un poco más adelante cuando entremos a Scrum de este señor. Acuérdense, por favor, de este señor. Y ahora sí, en este tema que es Agile. Agile es un enfoque, ¿sí?, para desarrollar proyectos. Es una forma de trabajar que precisan rapidez, que precisan flexibilidad. Es un enfoque para trabajar proyectos complejos, donde la necesidad no está bien definida, donde hay mucha corrupción del alcance. En PMI hay un concepto que se llama corromper el alcance. Corromper el alcance quiere decir que estás al 25% de tu proyecto y viene tu cliente y te lo cambia. Un ejemplo rapidito, y bastante sencillo. Me dijo un amigo, trabajó conmigo, quiero cambiar la cocina y quiero cambiar la refrigeradora y tengo, no sé, un presupuesto de 10,000 soles para poner esta doble puerta side by side y arreglar algunas cosas en la cocina. Bueno, cuando pusieron la refrigeradora, su esposa le dijo, uy, la refrigeradora se te ve tan bien que tengo que remodelar la cocina también. Vamos a ponerle 30,000 soles más. Cuando la cocina se vio tan bien y además abrieron una pared para que tenga conexión sala y cocina, dijeron la sala se ve muy mal. Cambiemos la sala también. Bueno, terminó endeudadísimo. O sea, donde su presupuesto inicial era un cambio de refrigeradora con un par de muebles, terminó cambiando casi completamente cocina y sala. Y terminó endeudado, contento, se quedó lindísimo, eso sí, quedó lindísimo, pero quedó endeudado. Eso es corromper el alcance y eso es lo que pasa en los proyectos. O sea, realmente eso es lo que pasa. Cuando tú estás avanzando con tu proyectito y estás bastante bien, y estás bastante embarcado, encauzado, llega pues tu jefe, el gerente, el director, no sé, el gran jefe, y te dice, mira, se me ocurre algo, entonces hay que cambiar esto. Ese pequeño cambio, entre comillas, resulta que tienes que incluirlo en tu cronograma, cambiar tu EDT, cambiar tus costos. Y los que han trabajado en eso seguramente lo viven. Y a veces esas cosas pasan a diario. Entonces, cuando creen que el proyecto es complejo, cuando piensan que la necesidad no está completamente definida, entonces es donde yo utilizo el tema Agile. ¿Dónde más lo utilizo? Por ejemplo, si bien es cierto, en la construcción misma, en la ejecución de la construcción de proyectos civiles, que están bastante normalizados, que están aprobados, que están, etcétera, etcétera, recomendaría utilizar PMI, pero en la parte de diseño, en la parte de planificación, sí podría haber un acercamiento muy fuerte con tu cliente, para conocer bien la necesidad, para que a la mitad de tu proyecto el cliente no venga con sorpresas. Siempre las hay, pero se van a manejar. Entonces, aquí
más que las letritas que están ahí a la izquierda, que lo quiero dejar para tener el panorama completo, 4 cosas que he marcado a la derecha que van definiéndome lo que es Agile, la era Agile. Cada proyecto grande lo vas a dividir en pequeñas partes, incluso en partes que pueden ser una semana. He trabajado en proyectos bajo Scrum de una semana. He trabajado en proyectos bajo Scrum de 2 semanas. Y puede llegar hasta 4, según la guía. Además, se responde a las necesidades cambiantes de los clientes. Y esto se logra porque al cliente lo tiene cerca. Al cliente, a tus usuarios los tienes cerca. Los tienes preguntando y los tienes probando cosas. Les tienes que involucrar, y ellos tienen que saber que están involucrados, y ellos tienen que sentirse también empoderados. Y además van a tener un representante. A este representante lo vamos a llamar después el Product Owner, el dueño del producto cuando veamos Scrum. Tus equipos son autogestionados y además no tienen supervisión. Esta es una gran novedad hablo por mí, para nosotros, que egresamos alrededor del año 2000, la regla es la que tenías un jefe. Y no podías cambiar, o sea, el jefe existe porque tiene que supervisar. Cuando no tiene nada que supervisar, no hay razón de que exista un jefe. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando tu equipo está preparado y está autogestionado. Cuando ellos están empoderados, cuando ellos mismos toman las decisiones. Entonces, no necesitas un jefe. Cuando veamos el Scrum, vas a ver que no necesitas un jefe, ¿sí? Difícil, sí, difícil, sobre todo para los que estamos acostumbrados a ser jefes, ¿sí? Como yo. Entonces, ha sido bastante difícil ese campo. Y además, las tomas de decisiones se hace a corto plazo, bastante rápido. Estamos hablando de días. Me voy a escapar un poquito del tema central, pero yo creo que les va a ayudar bastante estos 2 nuevos conceptos que los dejo aquí en la diapositiva. Algunos seguro ya lo han escuchado, uno más que otro tal vez, pero están marcando la hora en el mundo y tienen una relación muy fuerte con el tema de agilidad. Estoy hablando de Design Thinking y de Lean Startup, especialmente de Design Thinking. Design Thinking es precisamente, me decía un colega, que viaja por varios lugares en el mundo, que esto lo escucha donde llega. Entonces, hay que tener mucho interés en poder saber qué significa Design Thinking y en saber cómo lo puedo utilizar. Y además, cómo se relaciona con lo que estamos viendo, con el tema de agilidad. Hay una lámina estupenda, que es esta. Esta de Gartner, que es una consultora internacional muy afamada, que te relaciona el Design Thinking, el Lean Startups y el tema de agilidad. No quería pasar la oportunidad aquí en TEDI para mostrarles precisamente esa diferencia que hay cuando lo escuchen, porque creo que poco a poco lo van a escuchar más si es que ya no lo utilizan. Entonces, ¿qué es el Design Thinking? El Design Thinking quiere decir empatizar. Y empatizar es una palabra que puede sonar simple, pero es muy seria. Empatizar con el cliente, con tu usuario, entenderlo, comprenderlo, pensar como él. A veces se nos es muy difícil incluso pensar como nuestros hermanos o como nuestros primos, con nuestros mejores amigos, cuando tenemos, digamos, alguna discusión, alguna diferencia. Entonces, imagínate irte con un cliente, irte con un usuario, y yo que te diga empatiza con él, y empatiza seriamente, entiéndelo, haz las preguntas correctas, conoce sus dolores, conoce qué le pone alegre. Entonces, ese concepto, tan fuerte como suena, ahí empieza el Design Thinking. Es algo que nos habíamos olvidado, tal vez olvidado, porque no se hacía. Antes tú empezabas un proyecto y nosotros, como buenos ingenieros o relacionados con la ingeniería, bastante orgullosos de nosotros mismos, decíamos nosotros tenemos la razón y éramos bastante herméticos. Ahora no. Ahora te dicen, escúchalo, lo que te están diciendo. ¿Sí? Y escúchalo porque esto puede ser la diferencia entre fracaso y éxito. Design Thinking también va más allá de empatizar. Design Thinking son 5 grandes pasos. Empatizar. Después te está diciendo, define tu problema. Ahora que lo entiendes, estás en la capacidad de definir tu problema.
Así como alguno de ustedes seguramente ha hecho su tesis, o está haciendo su tesis, o está por hacerla. Entonces, define el problema, ¿sí? Tercero, diseña soluciones, idea. Estamos aquí ya, aquí, en la cima. Idea. ¿Idea qué? Idea, tráeme soluciones, pero tráeme soluciones si quieres absurdas, que yo no te voy a juzgar. Entonces, toda solución vale aquí, toda idea vale aquí. Es donde empiezan a moverse los hilos de la creatividad, ¿cierto? Donde empiezan a nacer soluciones más allá de la realidad misma. Empiezas a buscar, es donde nace un Uber, es donde nace, no sé, un Netflix, ¿sí? Entonces busca mucho más allá. No te quedes, no te parametrices en cuatro paredes, anda y busca más allá. Hay dos pasos más en Design Thinking. El siguiente es prototipo. Todo lo que es modela, así como en ingeniería civil existen los modelos hidráulicos, aquí también vas a modelar. Utiliza lo que quieras, una computadora, utiliza un software, utiliza Legos, utiliza plastilina, utiliza, no sé, un modelo real a escala, no sé, pero modélalo. ¿Para qué? Para que puedas conversar con tu cliente y preguntarle, ¿es lo que quieres? ¿Esto es lo que quieres? ¿Sí? Vamos a cambiarlo así, va. Empiezas a encontrar la solución. Y el último paso es evaluar, ¿sí? Y si en esa evaluación te dice todo está mal, regresas. Y a veces solamente tienes que regresar al prototipo, ¿sí? Para empezar a mover. ¿Qué es el Lean Startup? El Lean Startup va más allá del prototipo. Sin despegarte de tu cliente, te dice crea un producto mínimo viable. Así de simple, entre comillas, porque el trabajo es bastante fuerte. Yo que estoy metido aquí en temas de Lean Startup, con la empresa que ahora estamos tratando de llevarla al mercado, es, ¿sabes qué? Tan simple como anda entrevista a 40 personas. Así, es fácil entrevistar, no es tan fácil hacer las preguntas, diseñarlas, ok, pero anda, busca las 40 que tengan este perfil, ahí viene lo difícil. Y eso es lo que te dice el Lean Startup. Anda y otra vez escucha a las personas. ¿Sí? Valida aquello que entregaste con tu prototipo, con Design Thinking. Y además, crea un producto mínimo viable que lo puedas vender. Crea algo listo para venderlo. Que pueda ser mejorable, sí, pero listo para venderlo, donde ya hayan personas que quieran comprarlo porque lo necesitan. Y cuando digo comprarlo es que quieran pagarlo por eso, sin invertir mucho dinero, invirtiendo mucho esfuerzo, sí, y todo esto rápidamente, en poco tiempo. Entonces, cuando tienes tu producto mínimo viable, imaginemos un software, vas y empieza a venderse y se vende bien, entonces ya le diste al boom, ¿cierto? Lo que toca es seguir empujando la máquina para que se siga vendiendo. ¿Y qué es Agile? Aquí es la relación entre Design Thinking, Lean Startup y Agile. Agile es el que ejecuta. Agile es que lleva ese sueño a una realidad. Te dice, parte de aquí tu proyecto y con Agile yo te lo voy a entregar en el menor tiempo posible con alta calidad. Y además con un equipo potente, listo para empezar a buscar. Y es Agile el que te trae diferentes enfoques, formas de trabajo, metodologías, llámalo como quieras, donde entra Scrum, donde entra el OKR, donde entra el Kanban, donde entra el XP. El Agile es mi paraguas para todas estas metodologías. Correcto. No muy lejos vamos a hablar de Scrum, no se preocupen, pero quiero que se entienda bien lo que es Agile. Le dejo por ahí, para entenderlo mejor tuve que leerme estos libros. O sea, Design Thinking, les recomiendo este par de libros. Para Lean Startup, este es el fundador de la idea de Lean Startup. Este libro es un librazo, se lo recomiendo mucho. Y para temas de Agile, tuve que leerme Scrum para poder certificarme y tuve que leerme este librito buenísimo también que te habla de medición por objetivos, pero la parte moderna, cómo lo hace Google, cómo lo hace Intel, por ejemplo. ¿Okay? Pero un factor importante hasta aquí, y si hay preguntas, por favor me la van dejando, en un momento las reviso. Pero ¿cuál es el factor más importante? Y es lo que les decía y lo que quiero repetirles. Más allá de la metodología que tú estés utilizando, tradicional, ágil o dentro de ágil, diferentes otras metodologías, por favor, entiende
que el factor más importante es el trato que tú tengas con las personas. ¿Sí? Tiene que tener un trato justo, un trato cordial, ¿sí? Ándate al problema, no vayas a ofender a la persona, ¿ok? Esto es fundamental, porque además sin eso no trabajas ni un proyecto tradicional, ni un proyecto agile. Entonces, siéntete con liderazgo. Y los equipos son los que hacen las cosas. Los equipos son los que hacen las cosas. Muy bien. Listo. Si hay preguntas, vayan dejándolo por ahí o simplemente abren el micro, por favor. Los equipos son los que hacen las cosas y necesitas líderes. ¿Ok? Voy a tomar 5 minutos para darles mi enfoque de liderazgo, porque sin liderazgo no funciona. Sin liderazgo, tu proyecto no tiene alma. ¿Ok? Yo lo pongo así. Imagínate una muestra de 1000 personas y que dentro de esas 1000 personas, cualquiera que tú tengas, hay 50 estrategas. A las personas estrategas les llama el autor, es un autor de un libro del PAT, de la Universidad de Piura. Al estratega le llama a este estilo militar, a esa persona que tú le das un encargo, una misión y la realiza. Si le dices, bájate el puente, va y se lo baja. Si le dije, tómate esta playa, va y la toma y la conquista. ¿Okay? Ese es un estratega. Logra resultados. Logra resultados. El segundo de estos 50 estrategas, ojo, ya no tienes 1000 personas, ahora tienes 50. De esos 50 estrategas, tú vas a encontrar a 10 ejecutivos. El ejecutivo es algo que nos cuesta muchísimo a los ingenieros. El ejecutivo es alguien comunicativo. Es alguien capaz de hablar con una persona, con 2 personas, con 7. Es alguien de hablar en la fiesta de fin de año familiar abiertamente. Es alguien que puede hablar a 1000 personas, a 3000 personas. Es alguien elocuente, ¿sí? Alguien que es capaz de enamorar, alguien que es capaz de convencer. ¿Sí? Es un psicólogo, estudia a la gente. Voy a decir algo muy importante aquí. El estratega encuentra o logra lo que quiere a cualquier costa. Súmale a ello un ejecutivo que habla muy bien, una persona muy capaz de convencerte. Sumado los dos, tienes a un Hitler, por ejemplo. A un Hitler que, ¿se acuerdan? Más que se acuerdan, primero quería decirles, Hitler motivaba a sus generales llamándolos, por ejemplo, el ángel del desierto. Lo llamaba el puño de hierro. O sea, les ponía sobrenombres, pero que los empoderaba, los motivaba. El estilo de Hitler era así. Por ejemplo, Hitler usaba lentes, pero nunca lo vas a ver en una foto con lentes, porque decía que los lentes le bajaba el poder. Suma las dos cosas, tienes a un Hitler, pero no tienes a un líder. No tienes un líder. Un líder necesita un elemento adicional, que seguramente ustedes lo sospechan. Un líder necesita ética. Un líder necesita tener un chaleco antibalas ante estos temas éticos, antiéticos, de corrupción. Entonces, sumado a esas 3 cosas, y ojo que cada una de estas 3 cosas son muy difíciles de alcanzar. Con lo primero, para ser un estratega necesitas herramientas como el PMI, como Scrum, obtener resultados. Para el segundo, necesitas desarrollar, si es que no lo tienes, o desarrollar más tus habilidades comunicativas, tus habilidades para convencer. Si tienes que enamorar a alguien, lo enamoras. Eso es. Pero lo tercero es súper importante. El tema de los motivos trascendentales. El tema de aquello que necesita una persona y que lo necesita precisamente para hacer el bien, para enseñar a las personas, para que esas personas, para que puedas ayudar a las personas, ¿sí? Y además a veces sin crédito. Ahí le dejo como que algunas pautas de las características que puede tener un líder. Entonces, sumado a ello, lo único que falta, si es que tú sabes esto, ¿sí? Porque seguramente cada uno tendrá en diferente medida una idea distinta de lo que es, o mejor dicho, alcanzará en diferente medida cada una de estas características. Entonces, lo de leer un libro no hace mucho, lo único que falta es decidirte, o sea, ponerlo en acción, empezar a equivocarte, empezar a acertar, pero sin la decisión no vas a llegar a ningún lado. Puedes tener el conocimiento como una plantilla de PPT que te la dejo a ti, pero si no tienes la decisión de hacerlo,
simplemente no vas a liderar. Antes de pasar al siguiente tema, que es Scrum propiamente dicho, sí permítanme darles un video que me parece que es un video que es muy importante que lo vean. A ver si... Como que descanso un ratito. El video se llama Gracias, jefe. Aquí se lo dejo, son un par de... Es tener la capacidad de influir en las personas. De atraer al resto, que sea capaz de que le sigan. Ser un ejemplo. La honestidad, el corazón. Bueno, la primera y principal, la empatía. Un líder es un gestor emocional perfecto. Jesús Luis Yu Martínez. Yo no conozco otra persona que sea capaz de empatizar de esa forma. Javier es una persona increíble, tremendamente humilde, tremendamente accesible. Hay una persona que se llama Miguel Ángel, en mi caso me daba y me da alas. Se llama Ana, como yo. Pues me impresionó por su carácter, muy afable, con una sonrisa. La persona que más me ha marcado en mi vida a nivel liderazgo es Sonia Prieto. Tienes que cerrar bueno, pues una reunión, un proyecto muy importante que en cierto modo lo necesitabas, y te contesta tu jefe que él no hace falta que vaya, que tú vales mucho y lo puedes llevar a cabo. He tenido reconocimientos suyos en reuniones, por escrito. Te hace sentir que vales y que puedes con todo. Para mí, para Carlos Romero, no tiene precios. Y la verdad es que encontré en ella pues una amiga de decir, lo que tú sientes es lo que tienes que hacer, sin pensar en ella, en el trabajo, no simplemente buenos consejos de cómo avanzar, ¿no? Y eso pues lo tengo ahí guardado. Pero tengo a mi padre con un estado muy complejo de salud. Me dijo, bueno, pues que ahora mismo la empresa sea la última de tus preocupaciones. Eso marca mucho. Gracias por dejarme trabajar. Así de sencillo. Gracias te voy a dar yo a ti. Es más fácil hacerlo cara a cara. Si estuvieras aquí, Javier, te daría las gracias. Esto me ha matado. Bueno, primero mi agradecimiento total. Pues yo, Javi, te diría que si hay un líder en la empresa, se llama Javier Pérez y que es un lujo que estés en mi equipo. Ojalá pueda coger un 50% de la calidad humana que ella tiene y profesional. Pues muchas gracias a ti. Le diría gracias por ser tan buena jefa y por haberme ayudado en mi vida, tanto en los pasos que di cuando estaba con ella, como lo que me ha ayudado a crecer profesionalmente. Está en nosotros, está en nuestra decisión. Muy bien, vamos a irnos a Scrum. Y yo creo que Scrum nos va a ayudar a incluso a aclarar muchas cosas dentro del tema de agilidad que hemos visto ahora como fundamentos. Y nos queda hablar no solamente de Scrum, sino de algunos ejemplos y además también del tema de certificación que me gustaría, para los que están interesados, se lleven también consigo. Yo abrí una lámina en la diapositiva anterior y hablaba de diferentes industrias donde puedes utilizar proyectos. Entonces, esta es una nueva lámina. Esta es una nueva lámina con otras industrias donde tenemos emprendimientos, un restaurante, logística humanitaria, tenemos reconstrucción de Piura, tenemos Machu Picchu, donde seguramente han aplicado también proyectos, y tenemos a Tesla ahí en el medio, el gran genio, el gran ingeniero inventor. Pero también está Jesucristo, ¿sí? Entonces Jesucristo, si lo quieren ver, puedes ver el tema como un proyecto y especialmente como un líder que logró resultados, un líder que supo comunicarse,
recuerden las parábolas, y un líder que vino a ayudar a los demás. Hablando de Scrum, algunas cosas en las primeras láminas las voy a repetir, pero tal vez a propósito, porque viene de agilidad. Mientras la agilidad viene de un manifiesto que tiene 4 principios base y 12 principios específicos, Scrum viene como una forma de trabajo que recoge esos principios para crear precisamente una forma de trabajo, así les gusta como le llamen, una forma de trabajo específica con roles, con eventos, con tiempos específicos que tienes que cumplir. Si bien es cierto, muchas industrias sí lo aplican al 100% y les va bastante bien, hay otras industrias donde tienen que hacerse la pregunta en qué medida me va a servir, o cuándo me va a servir, o cuánto de esto tengo que utilizarlo. Al final es tu baúl de herramientas donde podrías utilizarlo, incluso para empezar a probar. Decíamos que hay 2 tipos de proyectos, y ya decíamos que Scrum viene para ayudarnos en los proyectos complejos. Esto es lo que vamos a ver de Scrum, y vamos a empezar ahorita mismo. Entonces, nace en Toyota. Habíamos hablado un poco de Toyota, pero el autor, el fundador de Scrum, uno de los 2 fundadores de Scrum, observó a Toyota. Y además, él mismo venía de una formación militar. Trabajó o sirvió en combate como aviador para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Entonces, eso que está en amarillo que dice observa, oriéntate, decide y actúa, es algo que viene de los pilotos de combate. Observa, oriéntate, decide y actúa. Y esto, combinado con lo que es Toyota y seguramente con su formación y gran experiencia en el tema de desarrollo de software, vino y dice, aquí yo creo que algo está mal y necesitamos cambiar la forma en que se tiene que trabajar los software. Y después de los software dijeron, uy, también funcionan los software, que si lo aplicamos en otras industrias puede seguir siendo confiable, rápido y eficaz. Y todo esto bajo un enfoque ágil, rápido, ¿sí? Entonces, el problema que se puso este señor es que la gente simplemente no trabaja bien, ¿sí? El problema es cómo trabaja la gente. Y sobre esto te dice, mira, me quedo aquí un ratito. Dice, aunque planear el combate es importante, y en planear el combate puedes hacerlo referencia a tu cronograma de un año, los planes se evaporan en cuanto suena el primer disparo, ¿sí? Una cosa es planificar, y puedes planificar con mucho detalle. Puedes tener una gráfica de GAN espectacular, y te puede haber funcionado, ¿sí? Pero para un proyecto complejo te dice, mira, al primer disparo, el plan cambió, ¿sí? Yo trabajé como cliente, a mí me tenían que entregar la tienda de SAF a la vela cuando construyeron el Open Plaza. Conocí porque iba casi a diario a la obra, y conocí a los ingenieros, a los arquitectos. Por cierto, en industrias, en centros comerciales, el que manda, el que está arriba en todo el tema de civil, incluso es el store planning, en este caso era un arquitecto. El director de proyecto en Saga, el que estaba a cargo del proyecto, el gran responsable en Saga, era también un arquitecto, pero digamos, el director del proyecto del Open Plaza, el ingeniero senior, era un ingeniero de la Universidad de Piura, que nos hicimos muy amigos. Tendrá 5 o 6 años más que yo, pero nos hicimos bastante amigos. Entonces, yendo a este tema de que los planes pueden cambiar rápidamente, yo te digo, aquí pasaron muchas cosas. Desde un inicio, cuando hicieron el estudio de suelos, no es que la empresa que contrataron lo había hecho mal, sino que cuando yo llevé, recuerdo que lo llevé cuando el Open era un terreno desértico. El Open Plaza es un centro comercial, para los que no lo conocen, los que no son de Piura, no son de Perú. Y este tiene más o menos, no sé, unos 25.000 metros cuadrados. Entonces, cuando yo lo llevé, lo que los esperaban eran los sindicatos, y acá los sindicatos son muy fuertes, y no lo esperaba un grupo de sindicalistas, lo esperaban 5 grupos de sindicalistas, y muchos de ellos seguramente tenían hasta pistola. Entonces, lo que hizo fue, tomó su avión de regreso y no volvió jamás. Eso fue lo que pasó empezando el tema del estudio de suelos. El 23 de diciembre, ellos seguían trabajando
pero la gente era de Lima. Piura es una ciudad que está a 1000 kilómetros de Lima. Entonces lo que hace la gente, y sabiendo que faltan solamente 2 meses para terminar la obra, es regresarse a Lima a buscar otro trabajo. Seguramente a ustedes les ha pasado. Entonces el 23 de diciembre desaparecieron y empezamos a poner velitas a ver si podían regresar en enero a seguir trabajando o buscar otra forma de trabajo. El gerente de Saga, de Falabella, a nivel Perú, llegó a supervisar la obra y encontró que todo estaba bien, excepto que faltaban las tapas para los inodoros. Entonces, y hizo un escándalo también por la imagen que debe presentar Saga. Entonces, ¿a qué voy? A que los planes cambian. El 14 de diciembre teníamos que entregar la obra y no que entregar la obra, tenía que hacer la inauguración, la marcha blanca, la inauguración, y llegaba el presidente del Perú. En ese instante era el señor Alan García. Bueno, llegaba a las 7, la inauguración era a las 7, yo a las 6:30 todavía seguía en la tienda, todo sucio, y tenía que andar con terno. Me regresé a mi casa, me di un baño tan rápido, el más veloz que me he dado, y regresé con las mismas, y seguramente de las 100 o 120 personas que trabajábamos en la tienda han hecho casi lo mismo, si es que no llevaron para allá su ropa. Pero, si bien es cierto, Sodimac, que es una empresa de Totus, que es abarrotes, alimentos, son tiendas, ustedes lo deben saber, fáciles de armar. Saga, que tiene galletas, que tiene mucho tema de diseño, de arquitectura, de corners, no estaba terminada, debe estar a un 60%. ¿Cómo vas a inaugurar una tienda al 60%? Tienes que tomar decisiones y rápido. Supuestamente tenía que estar lista, ya no está lista, pero ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? Lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Prende luces en el primer piso, límpialo. El segundo piso era un desastre, el segundo piso todavía había maquinaria y todo. Haz que funcione como sea la escalera eléctrica, y haz que funcione una caja por lo menos para que si algún cliente quiere comprar algo, llegue a la caja, y si no lo puede vender, regálaselo. Entonces, así fue como se inauguró. Entonces, los planes no se dan tal cual como tú los planificas 6 meses, 1 año, 2 años antes. Siempre hay cosas por hacer. Entonces, ¿qué dice la manera Scrum? Una mejor manera de hacer las cosas, te dice. Si bien es cierto, como trabaja la gente logra resultados, también es cierto que logra bastantes fracasos. ¿Cómo reducir esos fracasos? ¿Y cómo abrazar esa incertidumbre y esa creatividad para aprender constantemente? Nacen 3 principios de Scrum: transparencia, inspección y ajuste. Estos son los pilares de Scrum. Vamos a ver: transparencia. Decisiones bien informadas, pero también bien comunicadas. Información al alcance de todo tu equipo de trabajo. Visible, y eso te va a permitir lo segundo, la inspección. La inspección es la supervisión frecuente, el atacar problemas y el ajustar rápidamente, que nos lleva a lo tercero. Entonces, cuando tú inspeccionas, puedes encontrar diferencias entre tu plan y lo real, ¿sí? Cuando encuentras diferencias, cuando encuentras variaciones, puedes aplicar mejoras rápidamente. Y haces los ajustes, y haces la adaptación, ¿sí? Entonces, lo que te dice, en resumidas cuentas, Scrum es: busca de hacer una pausa, revisa, corrige y sigue aprendiendo. Antecedentes. Scrum es una palabra que nace en 1986. No es una palabra de hace 2, 8, 10 años. Y nace dentro de un artículo científico elaborado por estos 2 señores japoneses. ¿Qué hicieron estos 2 señores japoneses? Por cierto, el artículo no lo hicieron no fue de gran interés para muchas personas. Fue muy leído, pero no fue aplicado. Después viene la aplicación. Bueno, estos señores se fueron a las grandes empresas japonesas y grandes empresas norteamericanas para saber cómo trabajaban, pero no exactamente cómo trabajaban las empresas, para saber cómo trabajaban sus mejores equipos. Entraron a las empresas y le preguntaron, no sé, a Canon, que era una gran empresa: ¿dónde están tus mejores equipos? Aquellos que logran cumplir con tiempos, aquellos que logran entregarte un producto y que ese producto es un ganador. Entonces, estos son mis equipos. A eso los estudiaron. ¿Qué identificaron? 5 grandes conclusiones. ¿Qué pasaba? ¿Qué tenían en común esos equipos de trabajo? Esos mejores equipos de trabajo de diferentes empresas.
Primero, es que eran muy rápidos, muy flexibles. Segundo, que eran interdisciplinares, ¿sí? Eran autónomos. La gerencia les tenía mucha confianza, les había dado el poder para tomar decisiones. Cuarto, tenían un propósito, y esto es clave. Ellos despertaban, trabajaban, se acostaban y soñaban con un propósito trascendental, algo que va más allá de ellos, algo que te dice, quiero ayudar de verdad. Entonces tenían un propósito en mente, tenían un motor muy fuerte. Y además los ejecutivos eran líderes de servicio y facilitadores. No era el jefe jerárquico, no era el jefe dando órdenes, no era el jefe castigador, era el jefe facilitador. Esa persona que confía en ti y que ante un error te ayuda. Y ante un error confía en ti y esa confianza no sabes cómo te mueve, cómo te hace hacer más cosas. Esas cosas se encontraron aquí. Y encontraron en el rugby, y por eso viene después la palabra Scrum. El rugby son estas personas, es un juego, ¿sí? Donde se juntan, abajo hay una pelota y empiezan a moverse, después tirarse y golpearse. ¿Sí? Son caballeros, pero ese es el juego. Pero este choque de las personas le llaman Scrum. Por eso viene de ahí la palabra Scrum. Proviene de técnicas niponas, y les decía, y me gusta hablar de este señor, porque este señor, cuando llega a Japón, llega a transformar la industria, y además, así es como aprendieron los japoneses. ¿Qué dice Deming? Primero que tiene 2 o 3 grandes aportaciones, son gigantescas, pero voy a hablar de 2. Primero los 14 principios de Deming, no voy a hablar uno por uno, pero lo que sí quiero resaltar, y está en rojo, es que de los 14, 7 o 8 hablan de liderazgo. Entonces, en el fondo, Scrum, PMI, OKR, Design Thinking, Lean Startup, necesita liderazgo, necesita buen liderazgo. Por eso insisto tanto, por eso lo subrayo tanto. Entonces, este señor, además de algunos temas técnicos y seguramente estadísticos que están entre estos 14 principios, habla mucho de liderazgo. Liderazgo, trabajo en equipo, automejora, etc. Entonces, hay otro gran aporte, y este sí se parece a Scrum, ¿sí? Y este lo utilizan mucho en lo que es gestión de calidad, en las oficinas de gestión de calidad, y es precisamente planificar, hacer, verificar y actuar. Esto se va a parecer mucho a Scrum cuando lo veamos Scrum en un momento, porque precisamente se hace eso, en pequeños ciclos de trabajo. Tú planificas, tú realizas, tú verificas y además actúas. Y esto lo pongo abajito en amarillo. Actuar dentro del ciclo de Deming, dentro del ciclo de mejora continua, es cambiar la forma de trabajar para trabajar mejor, ¿sí? Entonces, esa permanente inspección que es diaria, no miento, la inspección en Scrum es diaria, esa permanente inspección te ayuda a trabajar mejor. Vas conociendo tus fortalezas, tus capacidades, vas entendiendo mejor a tu cliente y vas encontrando qué tan capaz eres, qué tan veloz eres, ¿sí? Y sobre eso vas a marcar una velocidad. Y esa velocidad, si aplicas Scrum, si aplicas liderazgo, se va a multiplicar. Por eso es tan bueno, porque entrega resultados, ¿sí? Y mejora continua. Imagínate, para los que son estudiantes o para los que recuerdan su época en la universidad, que tu examen final, no has estudiado mucho para tu examen final, pero tienes que sacarte una notota, una gran nota, y 2 días antes empiezas a estudiar y empiezas a estudiar con tal fuerza que lo apruebas, ¿sí? Ahora, ese es el método tradicional, ¿ok? Tienes todo un ciclo para estudiar, pero decides hacerlo a última hora. Scrum no. Scrum es como si tuvieras un examen final todas las semanas. Así de duro, así de exigente, así de agotador y así de satisfactorio. Scrum te dice, tienes un examen cada semana, tienes un examen cada 2 semanas. Entonces, imagínate esa energía que tú depositas en estudiar para tu examen final y lo logras pasar, utilizarla cada semana. Eso es Scrum. Por eso funciona, porque estás trabajando como trabajando para la última hora, y esto lo dice el autor. Y te gusta, porque estás consiguiendo resultados, y además algo que dije hace 2 o 3 láminas atrás, tienes un propósito, ¿sí? Tienes un propósito. Dile a un emprendedor,
a una persona que tiene su negocio, que ha invertido tiempo, dinero, que tiene relaciones colgando de un hilo, sí que deje de trabajar, ¿ok? No va a trabajar mucho, va a trabajar mucho más. Este es el espíritu emprendedor que necesitan también las grandes empresas. O sea, las grandes empresas empiezan a buscar personas emprendedoras, pero no emprendedoras de startups pequeñas. Y si los consiguen, qué suerte para ellas, porque deben ser geniales esos tipos. Empiezan a trabajar ese espíritu emprendedor dentro de sus oficinas. Es cuando les decía, dentro de oficinas de Falabella, de Ripley, dentro de oficinas de un banco tipo BBVA, tú empiezas a ver gente trabajando como un emprendedor, comunicándose siempre, comunicándose mano a mano. Entramos aquí a lo que es el manifiesto ágil. 2001. 1986 estaban los dos japoneses. El artículo fue un boom, pero no lo aplicaron. Pues estos señores, estos que están aquí abajito, si los ven, son los creadores de Scrum, fueron parte de estos 17 ingenieros de software. ¿Y qué dijeron? ¿Saben qué, señores? Las cosas en software están funcionando muy mal. De 10 proyectos, 2 o 3 alcanzan el éxito. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? La forma de trabajar. Y decidieron abrir un manifiesto. Y el manifiesto decía cosas como: los 4 grandes pilares son individuos e interacciones, sobre procesos y herramientas. No es que los procesos y herramientas las desechen, son importantes, pero más importante cuando estás trabajando en un proyecto son los individuos y las interacciones que hay entre ellos. El software funcionando sobre documentación extensiva. Decían, nos estamos preocupando tanto o mucho por la documentación, incluso a veces ni siquiera existe la documentación, que estamos dejando de pensar en que el software tiene que estar funcionando. La colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Hazlo participar a tu cliente, pregúntale, invítalo, hazle demostraciones. Cada semana que venga, ábrele las puertas. O sea, no dejes que pase 2 meses para que el cliente te diga esto está mal. Eso tiene que decírtelo la semana, las 2 semanas. Eso es cliente. Y respuesta al cambio sobre seguir un plan. Estamos abiertos al cambio, estamos abrazando la incertidumbre, o sea, nos gusta trabajar así, nos gusta ir con problemas y resolverlos creativamente y en equipo. Y sobre eso abrieron un manifiesto ágil, y el manifiesto ágil, bueno, por ahí les dejo un link, si es que les llega, estará disponible, donde abren también 12 principios de agilidad. Estos son los fundadores de Scrum, hay una entrevista por ahí, y algunas ideas importantes. A ver, el sprint, ya entrando a términos de Scrum, es esa semana, esas 2 semanas, 3 o 4 semanas, es donde todo sucede. Entonces el sprint ese es su proyecto. El sprint es la división de tu proyecto y tiene que ser un tiempo único. ¿A qué le llamo único? Me explico. Si tú decidiste que vas a tener sprint de 2 semanas, pues el sprint tiene que ser siempre 2 semanas. Si decidiste que el sprint va a empezar los lunes, tienes que siempre empezar los lunes. ¿Ok? Entonces, y todo sucede dentro del sprint. Todo pasa dentro de tu sprint. Entonces, aquí está la planificación de tu sprint. Aquí está el trabajo, obviamente, de las personas. Está también las reuniones diarias, llamadas Daily Scrum. Está también la reunión de demostración que se hace al final, donde invitas al cliente, donde invitas a otras personas, y es a puertas abiertas. Cualquiera que quiere utilizar el software o cualquiera que quiere ver el avance de mi proyecto puede venir. Y también está la reunión de retrospectiva, aquella reunión que te dice, ¿sabes qué? Sentémonos 2 horas y pensemos qué se puede hacer mejor. Sabemos que vamos bien, o quizás estamos mal. ¿En qué se puede mejorar? Entonces, todo eso sucede dentro del sprint, de esas 2 semanas. Y Scrum se promociona como que para cualquier proyecto. Hasta donde he probado, sí funciona para cualquier proyecto. Pero seguramente debe haber más investigaciones y más conclusiones que podrían sustentar eso. Además, esta metodología permite a los equipos el feedback en tiempo real. Es tan rápido, en casi tiempo real. A ver, si yo te digo, te vas a reunir todos los días conmigo a las 12:45 de la tarde
para que me digas qué es lo que has hecho desde el día anterior, qué es lo que vas a hacer, cómo lo estás haciendo, qué problemas tienes. Y eso lo responden cada uno, ¿sí? Y no de manera, digamos, no es una supervisión. Es como, imagínense un tiempo de 1 minuto que hacen, creo, en el vóley o en el básquetbol, donde se juntan, se abrazan los jugadores y empiezan a decirme, tengo problemas con esta matadora, tengo problemas con este tirador, entonces, ayúdame, ayúdame. Eso es cierto. Es una reunión para ayudar. Y no demora más de 15 minutos, pero reúnete diariamente, agota, te agota. Pero también, para quien pertenece y para quien le gusta el trabajo, lo que está haciendo, también es una forma de motivarse, porque sabe que está con la gente. Sobre eso me voy a decir al final, nomás dice, para un cliente, y lo menciona dentro del libro, este señor, porque estas presentaciones están basadas en el libro y un poco de la experiencia, le gustó mucho la demostración. Al final del Scrum hay una demostración donde el producto tiene que estar funcionando. El producto tiene que estar funcionando, así como lo escuchan. O sea, el trabajo realizado durante las 3 semanas por el equipo tiene que dar resultado, agregar valor a tu producto. Entonces, eso se da mucho. Marco de referencia. Ya saben, hay una manera diferente de hacer las cosas. Vámonos a Scrum, que creo que por eso también están aquí en la presentación. Esto es Scrum. 3, 8, 11. Si ustedes conocen estos 11 conceptos, y la verdad que no son difíciles de entenderlos, ya están en Scrum. Y además aquí vamos a explicarlo. Vamos a explicar uno por uno. A ver, yo pienso que son fáciles de entender. La dificultad de Scrum, la dificultad de la agilidad, no está en entender, no está en entenderlo. La dificultad está en aplicarlo. Es muy difícil aplicarlo. O sea, tu primer sprint de 2 semanas, los resultados no van a salir como tú esperas. En el segundo sprint, tienes que tener suficientemente paciencia como para esperar el resultado, porque todavía no se da. Al cuarto sprint se van dando los resultados. Al quinto sprint, tu equipo va agarrando vuelo. Después se vuelve imparable, sí. Pero imagínate pasar algunas semanas aprendiendo, prueba y error, ¿sí? Organizándose, limando algunas asperezas dentro de tu equipo. Entonces, eso es lo difícil, ya vivirla. Estar ya viviendo Scrum. Entonces, vamos ahí. Entonces, más rápidos, más baratos y mejores. 3, 5, 3. Incluso hay una pregunta, quien se quiera certificar en Scrum o quien lo ha hecho, que es ¿cuántos roles, eventos y artefactos tiene Scrum? 3, 5, 3. Ahí va una. Entonces, 3 roles, 5 eventos, 3 artefactos. Aquí está mi sprint, ¿de acuerdo? Imaginemos, vamos a tomar un ejemplo de 2 semanas. Este sprint dura 2 semanas. ¿Y qué tengo en el sprint? Vamos a introducirnos un poquito en los términos. El Product Backlog es la lista de requisitos, ¿sí? Es la lista de tareas de las que tienes que hacer. Es todo tu listado. Si completas todo el Product Backlog, tienes tu proyecto completo, ¿ok? Entonces, de esta lista, que imaginemos tenga 60 ítems, para este sprint tú dices, voy a trabajar 6. A esos 6 tú le llamas el Sprint Backlog. ¿Quién decide quién son esos 6? ¿Quién decide quién son esos 6 que se van a trabajar? Y aquí hay un tema importantísimo, tal vez el más importante de Scrum, que es la prioridad. De 60 tienes que elegir 6 o 7. ¿Quién decide y cómo lo decide? Quien lo decide es este señor que está aquí, el Product Owner, el dueño del producto. Esa es la persona que debe entender plenamente al cliente. Es el que representa al cliente y sabe qué elementos son lo suficientemente buenos para agregar valor en ese momento. Y además, esto se lo presenta a su equipo de desarrollo y le dice, esto es lo que yo quisiera que esté desarrollado, implementado al final del sprint. Pero el equipo de desarrollo, como ustedes saben, tiene suficiente autonomía para decir, ok, quieres estos 6, pero
vamos a realizar un ejercicio y determinaremos si vamos a poder con los 6 o con menos. Y él es Product Owner calladito, ¿sí? Calladito. Tiene que seguir al equipo de desarrollo porque tienen la autonomía. Tiene que confiar en ellos. Definidos estos 6, imaginemos que aceptó el equipo de desarrollo los 6, empieza el sprint y empiezan estas 2 semanas. Cada día hay una reunión y se recomienda que sea siempre a la misma hora y en el mismo lugar. Si es virtual, será virtual. Si es en oficina, se determina dónde es y en qué momento. Y hay otra recomendación, no sé si la leí en la guía o en el libro, pero dice que las reuniones tienen que ser parados. O sea, tú vas, te paras, no pierdes tiempo con tu café, nada, te paras, empiezas a darle el proyecto, donde tienes problemas, pides ayuda, dices cómo vas, si ves que vas a llegar, esto es importante. Si faltan 3 días para terminar el sprint, tú dices, ¿voy a llegar o no voy a llegar? Simplemente. Después del trabajo hay un incremento, ¿sí? Y hay necesidades de equiparte todo, la necesidad de usuario y el incremento. Cuando te decía que el sprint es el subproyecto, es porque lo has dividido, tu gran proyecto, en varios sprints. Entonces, ¿cómo se vería en un esquema todo tu proyecto? Se vería como un sprint después de otro. Sin espacio, ojo, sin espacio entre cada sprint. No hay un descanso. Tú terminas el lunes y el lunes haces tu presentación del avance y ahí mismo estás empalmándolo con la planificación para el siguiente sprint. No hay descanso. ¿Sí? No hay descanso. Sigues trabajando sobre los sprints. Sigues manteniendo el ritmo. Y ojo que aquí está el sprint con su velocidad. El sprint con su velocidad. En la capacidad que tienes. ¿Cuántos, pongámosles, puntos puedes avanzar en este sprint? Sobre, si todo tu product backlog son, no sé, 500 puntos, en este sprint voy a avanzar 60 puntos. Esa es tu velocidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Láncenla si quieren. Ahora, tenemos un Scrum Board, un tablero, ¿sí? Donde van esos... A ver, regreso un ratito. Este Sprint Backlog, ¿sí? En la reunión de planificación se puede descomponer en tareas más simples y se pueden agregar. Cuando las agregas, por ejemplo, si estoy hablando del software que estamos desarrollando nosotros, estamos hablando del módulo de ventas, si muchas de las cosas tienen que ver con el módulo de ventas o con el reporte de rotación de inventario, puedo crear una épica, le llaman la épica. La épica es el conjunto de historias, el conjunto de tareas que se relacionan. Entonces empiezan los famosos POSIX o los tableros dentro de Jira, que es un software muy especializado para empezar a moverlos. ¿Para qué se utiliza el tablero? Bueno, cuando llega la reunión diaria, a veces se hace delante del tablero y cuando estás delante del tablero empiezan a mover las fichas de acuerdo en dónde estás. Si está todavía por hacerse, si está en proceso, si ya se terminó, si está aceptado. Entonces, por eso funciona el tablero de esa manera. Tú vas viendo, y ahí viene la visibilidad, la transparencia, cómo está tu compañero. Tú sabes si va avanzando, si necesita ayuda o no. Tú sabes cómo vas tú. Todos, el cliente, todos saben cómo va el proyecto en este sprint. Y si entramos aquí, entonces aquí tenemos el sprint, las 14 semanas, y entramos a hablar de los roles. A ver, para hablar de los roles, y lo que se me acerca más, y me van a disculpar, es el proyecto donde estoy ahora trabajando bajo un Scrum, bajo Scrum, que tiene sprint de 2 semanas, ¿ok? Hay una persona que sabe exactamente qué es lo que se necesita, porque entiende a las empresas, a las micro y pequeñas empresas peruanas, las entiende, las comprende, las ha entrevistado, conversado, y es la que está, digamos, a cargo de definir el Product Backlog y el Sprint Backlog, es decir, lo que se tiene que trabajar en general y lo que se tiene que trabajar en este sprint. A esta persona se le llama el Product Owner, y en ese caso soy yo. Yo que vengo de la industria del retail, yo que vengo de entrevistar a muchas personas, dueños y administradores de mi pyme, siento que tengo la capacidad para representarlos.
Ese es el Product Owner. Es el representante de tu cliente, aquel que se preocupó por empatizar con ellos y comprende la necesidad. Ese es tu Product Owner, ¿ok? El Product, pasamos al Product Master, el Scrum Master, perdón. El Scrum Master no es el secretario, en primer lugar. El Scrum Master es la persona líder. Es como una combinación entre un capitán y un entrenador. Sí, está cerca del equipo, está para ayudar, está para liderar, está para encontrar obstáculos, está para conversar con el Product Owner, ¿sí? Está para difundir todo el marco de trabajo Scrum en su empresa. Entonces, ese es el Scrum Master. Y los desarrolladores, es el equipo de desarrollo, son los que se remangan las mangas, los que se ensucian las manos y los que construyen, ¿sí? Los eventos. Aquí tenemos el sprint que recoge todo. Todo pasa durante el sprint. ¿Y qué tenemos en el sprint? El sprint planning. Con eso empieza tu sprint. El sprint planning es una reunión donde el product owner comenta, expresa, explica lo que se quiere lograr, el propósito. Especifica qué es lo que quiere que se trabaje en este sprint. Y esa es la reunión de planificación. Y esa es la mitad de la reunión de planificación. La otra mitad de la reunión de planificación es cuando tu equipo de trabajo recoge esa información del Product Owner y dice, ok, ¿seremos capaces de desarrollar todo esto? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Vamos con el primer elemento. Este elemento, ¿cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer? Empiezan a distribuirse tareas, empiezan a desagregar tareas. Esa es la reunión de planificación. 2 horas por cada semana que dure el sprint. Así de específico. Me siento 2 horas por cada semana que dure el sprint. No me siento cada semana 2 horas. Esto sucede al inicio. Para saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo voy a medir, etcétera, etcétera. Después viene del sprint planning, viene el daily scrum. Entonces ya definí lo que quiero hacer, ya lo puse en mi tablero. Todos los días, por 15 minutos o menos, me voy a reunir en el mismo lugar, en la misma hora, para que cada uno pueda comentar cómo le está yendo en el trabajo, qué planes está teniendo para el siguiente, hasta el siguiente daily. Y específicamente hay una pregunta de cajón: ¿qué obstaculiza que avances? ¿Qué puede pasar para que avances más rápido? ¿Qué puede obstaculizar? ¿Qué obstáculo tienes que te detiene? Entonces ahí está tu daily scrum. Y cada uno habla. Y no es una reunión de supervisión. Es una reunión, como les digo, donde tú dices tiempo, juntémonos, conversemos, avancemos juntos. Después está el sprint review. El sprint review, cuando termina del trabajo, cuando está por terminar el sprint, entonces tú invitas al equipo de desarrollo, al Scrum Master, invitas al Product Owner, invitas a los clientes y a quien quiera que quiera ir puede ir. Pero el equipo de desarrollo orgullosamente muestra lo que ha trabajado. Muestra, lo demuestra, lo puedes tocar, lo puedes mirar, lo puedes sentir, ¿sí? Entonces, esa es la demostración que yo les decía. Esa es la demostración que gusta mucho al cliente. Que no esperas 4 o 5 meses para decirle, mira, el presupuesto ya se acabó y estoy a la mitad, sino que cada 2 semanas, cada 3 semanas o cuánto dura el sprint, tú vas preguntándole al cliente. Después tenemos el sprint retrospectivo. El sprint retrospectivo es tu reunión de mejora continua. Habla sobre personas, sobre interacciones, sobre procesos, sobre qué herramientas te faltan, sobre qué riesgos, sobre cómo puedes mejorar para el sprint. Termina la reunión de retrospectiva, descansas un rato y empieza el sprint planning del siguiente sprint. ¿Se entiende? Continuo. Entonces, 3 roles: Product Owner, el equipo de desarrollo y tu Scrum Master. Tiene 5 eventos: el sprint planning, el daily Scrum, el sprint review y el sprint retrospectivo. Y además tenemos 3 artefactos. 3 artefactos. Tenemos el Product Backlog, que casi lo he definido, es una lista ordenada, priorizada, que la hace el Product Owner, ¿sí? Y cuando completas toda la lista, lo que tienes es tu producto
tu resultado final, tu proyecto terminado. El Sprint Backlog es esa priorización que haces para elegir qué elementos del Product Backlog va a ejecutar, desarrollar tu equipo de desarrollo, valga la redundancia. Y finalmente tenemos tu increment, que es el resultado, es el objetivo que buscas al final de tu sprint, que es lo que tienes que brindarle para que lo puedan mirar. Entonces, básicamente es eso, señores, lo que es Scrum. Fíjense que recoge principios ágiles como equipos autogestionados, como no supervisión, como facilitación, como equipos multidisciplinarios. Y hablo de multidisciplinarios y esto es difícil. Multidisciplinarios quiere decir preparados. O sea, la selección de las personas que debes hacer tiene que ser fina. O sea, cualquiera no puede entrar a Scrum, a tu equipo, porque, nada, resta. Simplemente resta. O sea, no te permite alcanzar eso que tanto se predica de Scrum. Entonces, tienes que elegir bien a tu equipo de trabajo. Y algo que creo que se me escapó es que tu equipo de trabajo tiene que ser de 7 personas más menos 2. Puede ser un poquito menos incluso. Pero mientras más personas trabajen en un equipo, o sea, si llegas a 12, a 15, pierdes efectividad, pierdes precisamente velocidad. Entonces, esas son de las razones que yo recomendaría. Es una introducción a Scrum, es parte de la guía de lo que van a encontrar cuando la lean. Y es, digamos, si no lo conocías y has entendido algunas de las cosas, pienso que estás en plena capacidad para ir, por ejemplo, con una certificación. Algunos videos recomendados, igual los dejo si es que se comparte la diapositiva, y acá unos ejemplos. Algo que he recogido por aquí, por allá, algo donde yo mismo lo he vivido, entonces lo vamos a ver rápidamente, y algunos relacionados con construcción. Vale decir, lo adelanto, que en construcción, cuando tienes las cosas bien definidas, cuando ya hiciste, no sé, 15 proyectos, cuando ya construiste 15 centros comerciales, ya es un tema que lo dominas. Ya sabes por dónde vienen los palos, se dice, ¿cierto? Entonces ahí no necesitas Scrum. Ahí lo que necesitas es aplicar disciplina y una metodología tradicional como el PMI te va a ayudar muchísimo. Entonces, Scrum se utiliza, subrayenlo, cuando el proyecto es complejo, cuando las necesidades no están bien definidas, incluso cuando el cliente no sabe lo que quiere. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en software, en servicios. Entonces, en startup, si tú eres emprendedor, quieres poner un negocio, podrás imaginar o tener una gran idea, pero no será una gran idea hasta que la valides. ¿Sí? Y esas validaciones, sí puedes utilizar Scrum. Para lanzar tu producto, puedes utilizar Scrum. La UPC dice Scrum para la... creo que este fue parte de una tesis. Utilizaron Scrum y algunos de sus instrumentos, como el Daily Scrum, el Sprint Review, el Sprint Retrospective, dentro de las primeras 8 semanas, y compararon los resultados en lo que se hizo en la etapa de estructuras en un edificio A que lo hicieron con Lean, y en un edificio, una torre C que lo hicieron bajo Scrum. Entre las conclusiones, sí remarco lo siguiente: según el estudio, se logró una disminución considerable al obtener 6 solicitudes de información. Estamos hablando de solicitudes de información sobre la torre C versus 59 en la torre A. Se logró disminuir las no conformidades de 25 a 9, y aunque se esperaba, según el plan, llegar a 85, se llegaron con Scrum a 89. Según este estudio, ayudó muchísimo Scrum, por lo menos en la etapa de estructuras. Aquí tenemos intervención de una obra con Scrum. Hay una página web. Este es un centro comercial.
trabajaron estos elementos, fíjense, vamos a ver eventos, artefactos, roles, trabajaron al Product Owner, en este caso el socio, y eligieron a uno como el principal Product Owner, como el representante de tu cliente. Trabajaron al Scrum Master como el gerente de construcción misma, el que más conoce de Scrum es el Scrum Master, y está tu equipo, tu Scrum Team, están los grupos de trabajo. Entre los elementos que utilizaron, no utilizaron todos, y por aquí podríamos adelantar alguna conclusión. Tú tienes la metodología, esta forma de trabajo de Scrum, entonces tú eliges cómo empiezas a trabajarlo, vas probando y vas añadiendo, vas cortando. Sin embargo, cuando leas el libro, cuando leas la guía, la recomendación es que lo utilices tal cual. O sea, si no lo utilizas tal cual, no funciona, dice. Mi recomendación es, obviamente, vamos practicando, ¿cierto? Y según los recursos y según las personas que tengas, vamos viendo cómo funciona y qué funciona. Ellos utilizaron el Product Backlog como las obras faltantes. No lo utilizaron para construir. Lo utilizaron para las refacciones, ¿sí? El Sprint Backlog, recuerden que es aquello que se va a trabajar dentro del sprint. Aquí utilizaron un diagrama de Gantt. Y no sé si les expliqué al inicio, yo creo que aquí lo que tocaría a la ingeniería civil, como tanto dio a otras ingenierías en temas de estandarización, ahora le toca a la ingeniería civil recibir ideas, recomendaciones de la ingeniería del software, en este caso, para saber qué se puede aplicar. Aquí están combinando PMI, que es Gantt, con Scrum. Y ojo que Scrum odia los diagramas de Gantt. Ojo, pero lo están combinando y es válido, ¿cierto? Es válido. El Daily Scrum no se realizaba diariamente, a veces sí, pero se usaba semanalmente. A pesar de que se llama Daily, esto lo utilizaban estos señores de manera semanal. El Sprint Review, la presentación cada 15 días. Entonces, vamos por ahí. Ventajas, esta sí creo que es de un artículo que salió de una universidad de Bogotá. Dice, voy a leer, permítanme leer, dice, se podría plantear la combinación práctica de dos metodologías, el empleo de una metodología ágil como Scrum en la fase de planeación y diseño, y la metodología tradicional para el proceso de construcción. Y complementan estos señores. Según la investigación realizada, esta es una conclusión de ellos, las principales potenciales ventajas de la aplicación de metodología Scrum para proyectos de vivienda se pueden dar en la etapa de prediseño, diseño y hasta la planeación de la ejecución de proyectos de vivienda, no para la etapa de la ejecución de la construcción misma, ¿sí? Entonces, mire por ahí algunas cosas, y cuando se inundó acá en la ciudad de Piura, al norte del Perú, un centro comercial, se inundó, no sé si a un metro y medio, las reparaciones, para las reparaciones, que este señor me parece que participó y está en YouTube, está documentado en YouTube, podemos decirlo así, usted utilizó Scrum, estas son pizarras que utilizó dentro de las refacciones de este centro comercial. A ver, yo estuve dirigiendo también un proyecto cuando no conocía Scrum y empezaba a conocer sobre PMI. Era la remodelación de 10 aulas de la Universidad de Piura, aquí en la ciudad de Piura. Entonces, la idea, en resumidas cuentas, era convertir este tipo de aulas, lo que ven en la imagen, en aulas como estas. Podemos decirles más modernas, aunque tenían menos capacidad de alumnos, podríamos decir que son más cómodas, no solamente para el alumno, sino también para el profesor, para que enseñe. ¿Qué es lo que hicimos? Porque teníamos el tiempo bastante corto, en realidad, las clases terminaban a mitad de diciembre y volvíamos el 14, 15 de marzo a las clases. Entonces, nos organizamos, pero miren, después de la conferencia de las ideas que les he dicho, algunas de las cosas ya las utilizamos, pero por sentido común, por la presión del tiempo. O sea, tienes 14 semanas para remodelar desde cero 10 aulas, y no era una remodelación de cambiar de carpetas y solamente pintar, sino era bajarse la estructura civil, cambiar tableros, instalar aires acondicionados, y en 10. Y no había mucho tiempo, y además teníamos la Navidad y el Año Nuevo en la mitad, empezando. Entonces, de las 14 semanas teníamos 12 semanas para remodelarlo.
No fue sencillo, pero me parece que lo principal era la unidad del equipo. Éramos 8 o 10 personas trabajando en equipo, 2 arquitectos, 3 ingenieros civiles, o 4 tal vez. Era la persona de mantenimiento, ojo, la persona de mantenimiento de la universidad trabajando con nosotros, porque al final las aulas las iba a coger él y ellos son los que después se soplan el problema. La gerencia que nos apoyaba, la parte logística que estaba cerca, las compras. Entonces, lo que hacíamos era reunirnos un par de veces a la semana para ver en qué andábamos, en qué se podía mejorar, para planificar cosas a corto, prueba corto a lo rápido. Como eran 5 aulas en un edificio, 5 aulas en otro edificio, dividimos y escogimos proveedores independientes para cada edificio. Hicimos seguimiento y combinamos de alguna manera lo tradicional con lo ágil. Entonces, nos preocupamos mucho, ¿saben de qué? De conocer la opinión del docente y de los alumnos. Recuerda cuando decimos en Scrum, necesitas conocer a tu cliente y necesitas bajar la probabilidad de que te cambien los planes a mitad del proyecto. Pues lo hacíamos aquí. Lo hacíamos aquí. Nos acercamos mucho al docente, nos acercamos al decano de la facultad o de las facultades y a los alumnos también los hicimos probar 2 o 3 tipos de sillas para ver cuál era más cómoda en ese sentido. Hubo supervisión muy de cerca, hubo inspección y hubo mucha corrección. Y además nos preocupamos por un cálido clima. Entonces yo recuerdo amanecidas, recuerdo que llegamos con todo menos con una cosa. A 2 o 3 aulas les faltaban las carpetas, les faltaba el mobiliario de los alumnos. Y era 13 de marzo y las clases que empezaban el 14 de marzo. Entonces lo que yo les decía, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Sentido común. Y aquí viene un poco la creatividad, la imaginación que debemos tener para resolver nuestro problema rápido, sin entrar a tensarnos, y lo que hicimos fue utilizar las carpetas viejas, ¿cierto? Que suerte no las habíamos ni quemado, ni botado, ni regalado. Al final la regalamos, pero mientras no la regalábamos estaba en una universidad, un poco oxidada ya, pero utilizamos estas carpetas que ven aquí, no precisamente estas, pero este modelo de carpetas, en las aulas donde faltaban las carpetas. Y otras cosas más, pero llegamos muy satisfactorio. Recuerdo que eran las 7 de la mañana, que es donde empiezan las clases en la universidad. Yo después de una amanecida del 14 de marzo, viendo cómo entraban los alumnos a las aulas, yo cansado, pero junto con el ingeniero civil, bastante satisfechos de lo que habíamos logrado. Es empuje, es decisión, es empezar a mirar las cosas, y ustedes que seguramente van a trabajar o estar trabajando, van a conocer muy bien lo que están haciendo. Tenía otro ejemplo, pero voy a pasarlo. Solamente lo comento. En 2 meses diseñamos el EDT, el cronograma de trabajo, el diccionario del EDT, la estructura de costos de una fábrica de ladrillos. En Piura lo que escasea, ustedes seguro lo conocerán, son los ladrillos. Esta fábrica de ladrillos está ubicada estratégicamente, no voy a decir dónde, en un distrito de la ciudad de Piura, pero lo que hicimos, nos juntamos 2 ingenieros civiles, el proveedor de la fábrica, de la estructura del fierro, del quemador, nos juntamos una señorita que ahora ya es docente en la universidad, pero era muy experta en tema de proyecto, y yo como director de proyecto, los 5 de la mano. Hay un experto que se contrató, conocía de fábricas de ladrillos que se hacen en Chiclayo, en Lima. En 2 semanas construimos un proyecto, y lo hicimos bajo un enfoque Scrum, ¿cierto? No es que construimos la fábrica de ladrillos, planificamos el proyecto, y se hizo muy bien, y quedó documentado, y está listo para invertir. O sea, y me parece que si se ejecuta va a ser bien, y además es bastante rentable. Pero hasta esto voy. Utilizamos Scrum para diseñar y planificar, para tener los planes, ¿ok? Después utilizarán PMI para construir, tal vez. O si ya lo están haciendo, por lo menos yo no me he enterado. Certificación Scrum. Con este tema termino. A ver, algunas preguntas. ¿He utilizado Scrum? Sí, lo estoy utilizando. Me pregunta Howard Flores. Sí, lo estoy utilizando desde hace 7 meses. Los 2 primeros meses fue durísimo, durísimo, durísimo. No se conseguían resultados, pero cuando se logró la unidad del equipo, es sorprendente lo que empiezas a lograr.
O sea, la autogestión. O sea, yo puedo salirme, yo soy el Product Owner, yo puedo salirme del proyecto por un tiempo y sé que el equipo va a seguir dándole, porque está enchufadísimo, está motivado, y además, de las 6 personas que estamos ahí, tuvimos que hacer un par de cambios de personas también, porque si no va, si prueba, si no va de la manera más amable posible, tienes que decirle gracias. Entonces, tenemos que cambiar. Entonces, el perfil de la persona que trabaja con Scrum es un perfil de liderazgo. Es un perfil que no solamente es una persona que logra resultados, es un perfil de una persona que se comunica muy bien. Quizás eso es lo muy difícil que hay aquí. ¿Ok? Product Backlog, Sprint Backlog. Ok, antes de entrar, certificación, que por aquí lo tengo. A ver, vamos a... Más que el Product Backlog, les voy a enseñar qué estamos utilizando acá. Este Jira, ¿sí? Esto es un sprint que ha comenzado ayer, ¿sí? En el trabajo, en el desarrollo del software donde yo ando metido. Entonces, aquí están las personas que tienen asignadas algunas tareas. Aquí están los 5 estados de cada una de las tareas. Han empezado ayer, ojo, y les digo, son una bala, y sobre todo hay un par de muchachos por ahí que van muy, muy bien. Entonces, ya van avanzando con las tareas. Cogen su tarjeta y la van moviendo. Entonces, este es el Sprint Backlog, ¿sí? O sea, ese listado de tareas desagregado, llega como tarjeta al Jira. Y esta tarjeta de Jira yo la voy moviendo de aquí para acá. Yo creo que cuando la muevo, no lo voy a hacer porque le puedo mejorar el trabajo a mi compañero, tengo otra herramienta que se llama el Slack. Si lo han usado, qué bien, porque funciona bastante bien también en temas colaborativos. Y aquí dice Jira. Cuando yo muevo algo, el Slack me avisa que lo he movido. Y yo puedo empezar a comentarlo. Y puedo empezar a responderlo. Empezamos a interactuar. Entonces estamos utilizando herramientas informáticas también para desarrollar. Para llegar a este Sprint Backlog, ha habido una lista, el Product Backlog. Se lo voy a enseñar ahorita. Permítanme buscarlo. No está tan lejos. Eso espero. Aquí va una. Crear. Mi función como Product Owner es decirle, yo quiero para mi software estas funcionalidades. Quiero que acepte el pago en dólares o multimoneda. Quiero que el software me mande alertas de WhatsApp. Quiero un subsistema para el soporte, que estamos a punto de terminar y lanzarlo. ¿Ok? Y quiero además un reordenamiento en la estructura que se tiene de proveedores y algo de delivery. Yo le doy lo que está en negrita, ¿sí? Y ellos empiezan a trabajar, lo hicieron, y empiezan a desagregar. Estas tareas que están aquí, con sus responsables, son lo que después llevamos al tablero. ¿Se entiende? Si no se entiende, me avisan para repetir. Ahora, si no lo puedo encontrar, requerimientos. Listo, aquí está. En mi caso es un Excel. Esto yo lo desarrollo. Estas son las 33 cosas que le hacen falta al software. Ojo que el software ya es un producto mínimo viable, es decir, ya lo están utilizando. Mi pymes de verdad ya lo están utilizando. Lo que estamos hablando aquí son mejoras. ¿Ok? Entonces, para mí, todas estas 33 son grandes tareas que tienen que desarrollarse dentro del software. Y yo las defino como Product Owner. Esto que está en amarillo y esto que está en rojo
son lo que yo defino como Sprint Backlog y lo que yo he puesto aquí. Después ellos lo desagregan en la planificación y cuando lo desagregan, lo llevamos al tablero para hacerle seguimiento. Esta es nuestra forma de trabajar Scrum. Estamos casi pegándonos a la letra de Scrum. Hay todavía algunas cosas que no aplicamos al 100% de Scrum, pero la idea es llegar a eso. Por ejemplo, ¿qué no aplicamos al 100%? Cuando yo defino las tareas del Product Backlog que quiero que se realicen en estas 2 semanas, ellos tienen que determinar si son capaces de desarrollarlas y comprometerse con estas tareas después de 2 semanas. Ojo, empezamos con 3. Cuando les decía esto, parece un dolor de cabeza hace 5 o 6 meses, empezamos con 3. Miren la velocidad con la que están haciendo. Son 3 desarrolladores con la que avanzan. Entonces, ¿qué les digo? Ellos lo asumen y en su emotividad empiezan a trabajarlo. Pero hay un paso entre este y este, que por ejemplo Scrum, incluso en el libro, lo llama el póker, como las cartas de póker, donde a cada una de estas les da una carta, como que de 1, 4, 10, no recuerdo, la serie de Fibonacci, seguro la recordarán, lo utilizan para definir qué tan complicado es desarrollar. ¿Ok? Muy bien, espero que se haya entendido. Vamos a pasar a la certificación. En realidad no tengo mucho que decirles, porque certificarse quiere decir estudiar. Pero lo importante es saber qué estudiar. Entonces yo les voy a decir aquí lo que yo hice para certificarme como Scrum Master. Y también puedes certificarte como Product Owner, como Scrum Product Owner. Entonces tuve que leerme y estudiar la guía, son 20 páginas. Me leí el libro del fundador, que prácticamente lo que he hecho en la mitad de esta exposición es un resumen de ese libro. Tuve que irme a la certificadora para saber sobre dónde van a venir las preguntas. Son unas 50 páginas, bastante leíble, muchos gráficos. Y además, por ahí me conseguí un simulador. Pagué mis 120 o hubo un descuento, $120 y me certifiqué. Todo esto en tal vez 5 semanas. Porque no solamente es leer, sino que miro la guía para entender bien, me leo el libro para entender por qué, eso es muy importante para mí, por qué Scrum sirve, entonces eso te lo dice el fundador de Scrum. Me leo el material obviamente porque de aquí vienen las preguntas y me hago un simulador para saber en qué ando bien, en qué ando mal. Aquí hay un... se lo dejo por aquí nomás. Les voy a dejar el link donde pueden descargar todo este material. Si es que encuentro mis diapositivas, que deben ser estas. En este link que estoy dejando en el chat, es un regalo que les hago por aquí, porque tampoco es fácil encontrar todo a la vez. A ver, aquí está el chat. Ahí pueden descargar todo el material, esos 4 cosas que les he dicho de donde yo estudié y me sirvió bastante. Me preguntan de los hornos de la fábrica de cemento, perdón, de la fábrica de ladrillos, eran combustible orgánico y mezclado. No sé si tenía el gas y la máquina traía el gas, pero era comprar combustible orgánico, no me recuerdo cuál era, y ponerlo ahí para que se caliente. Los techos de los hornos son abiertos o cerrados, en este caso eran cerrados porque era una nueva técnica brasilera, donde tú pones aquí tus ladrillos o la arcilla y el horno es movible, ¿sí? O sea, no mueve los ladrillos, lo que era movible era el horno. Y tengo por ahí la cotización, tal vez. Todo costaba $1.200.000, ¿sí? Y el retorno, dada la demanda y la escasez de ladrillos en Piura, era bastante rápida. Por si tienen una idea por ahí y pueden conseguirse de hacer un pocito. Aquí repito si es que quieren algo. Ya. ¿A qué diapositiva, Angie? No sé. Listo.
Entonces, les dejo el material y nada, yo quiero ir terminando ya también con el material para que no se asusten, para que sepan de qué se trata. Esta es la guía Scrum, 16 páginas, la guía internacional en español, la última, ¿sí? Aquí habla del Scrum Master, de los eventos, del Sprint, etc. Este es el libro que te digo que me leí. Este es el fundador del que hablamos también en las diapositivas. Me lo leí, lo tuve que subrayar, volver a subrayar. Me lo estudié. Subrayado no está este. Este no está subrayado. Este es el manual, importantísimo, ¿sí? Porque ya se lo doy. Sobre esto vienen las preguntas. Y ojo, a ver, no te vienen preguntas específicas. A ver si bajamos un poquito por aquí. No te vienen exactamente qué es Lean Thinking, no. O sea, tienes que comprender qué es porque te cambian la pregunta y tienes que seleccionar la que más se acerca a la respuesta. Este es el simulador. Cualquiera lo puede encontrar, creo, en realidad, ¿sí? Y nada más, eso es lo que se los dejo por ahí. Muy bien, ¿algo quieren que repita? ¿Quedó claro todo? Yo voy terminando. Estoy contento de estar aquí, contento de estar en Teddy. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias a todos. Para mí es un aprendizaje más también. Le decía hace un par de horas, un poco antes a Freddy, cuando conversamos, que estas cosas me sirven muchísimo a mí, seguramente alguno de ustedes me va a entender, porque cuando explicas algo estás mentalizándote con eso, interiorizándolo, y seguramente me va a ayudar también en mis proyectos, en ese caso. La tecnología que estoy utilizando en mi proyecto es el Slack, es Jira, es Zoom, las herramientas de Google, el To-Do, que es para tareas, sencillísimo, úsenlo. Todo se ha movido aquí un poquito, pero a mí me ha ayudado muchísimo. Yo que estaba acostumbrado a usar libretitas y por ahí no encontraba algo sencillo, el To-Do es buenísimo, me cambió la vida hace un par de meses, y el WhatsApp. Y nada, le dejo esto, que es un mensaje para un emprendedor, para alguien que tiene la cabeza de emprendedor. Le encontré en un par de libros en un libro que leí hace un par de semanas, dice: piensa como un dios, dirige como un rey, trabaja como un esclavo. Y la satisfacción es enorme, ya lo van a ver. Muchísimas gracias, valoro mucho su atención. Deseo que el país, que nuestro Perú, encuentre un camino correcto, esta incertidumbre que estamos pasando, que la gente sea feliz y mejor, que ustedes ingenieros o que están pegados a la ingeniería sean líderes de mando, líderes buenos, líderes éticos. Y nada, un año más unido para el próximo, no sé si lo voy a ver, tal vez no, posiblemente no. Unas felices fiestas también donde se encuentren, y nada, que todo les vaya bien, chicos. Les deseo lo mejor, un fuerte abrazo, cuídense muchísimo, y nada, pues, hasta luego, cuídense bastante.